Mi hijo trajo 4 hombres dentro de mi casa. Se quedaba afuera, escuchando mientras ellos hacían lo que querían conmigo. Después entraba a mi cuarto y me golpeaba para que me quedara callada. Cuando cayó en el pasillo sangrando y me pidió socorro, yo prendí la televisión y vi un programa de venta de sartenes. Dejé que mi propio hijo muriera ahí en el piso. Y hoy voy a contar por qué. Buenas tardes, mis queridos. Buenas tardes, mis queridas. Mi nombre es Guadalupe Morales Hernández. Tengo 74 años de edad y vivo aquí, en Aguascalientes, en una casita de ladrillo aparente con portón de fierro, en una calle de tierra que cuando llueve se vuelve un lodazal tremendo. Nací aquí mismo, en esta ciudad calurosa donde parece que el sol nunca da tregua, y pasé mi vida entera entre estas calles polvorientas que todo mundo conoce, todo mundo. Estoy aquí ahora en mi cochera remodelada, sentada en una silla de plástico blanca, con una maceta de sábila a mi lado que la vecina me regaló. Esta cochera aquí, mis amores, era el lugar más feo y oscuro de esta casa. Tenía techo de lámina agujereado, piso agrietado, olor a moho y a óxido. Ni me gustaba pasar por aquí enfrente, pero después de que la remodelé, la pinté de azul cielo, le puse teja nueva y arreglé todo derechito, se volvió mi rinconcito preferido. Es aquí donde me siento por las tardes a tomar el aire, mirar el patio y agradecer por cada día que Dios me da de vida en paz. ¿Saben por qué remodelé primero esta cochera? Porque fue aquí, justo aquí donde estoy sentada ahora, que mi vida cambió completamente. Fue en este piso de cemento que todo terminó. Y cuando digo todo, es todo. Pero eso se los voy a contar derechito en un ratito. Hoy en día, mi rutina es bien tranquilita, gracias a Dios. Me levanto tempranito, hago mi café bien cargado, como me gusta, como unos chilaquiles con queso fresco que compro en el mercado con la doña Consuelo, y después vengo aquí a la cochera a sentarme un ratito antes de que el sol caliente demasiado. A veces me quedo nomás viendo a los pajaritos en el patio, oyendo el ruido de la calle, viendo a los niños de la vecina jugando del otro lado de la barda. Cosas simples, cosas buenas, cosas que antes no podía hacer. Por la tarde, cuando el calor da una aliviada, pongo una silla allá en el portal de enfrente y me quedo platicando con la doña Socorro, mi vecina, que es mi amiga de verdad, de esas que Dios pone en la vida de uno para no dejarnos caer. Tomamos café, comemos pan dulce que yo hago, hablamos de la novela, de la vida, nos reímos de tonterías. Parece poca cosa, pero para quien pasó lo que yo pasé, cada risita de esas vale oro. Empecé a sentarme aquí en esta cochera remodelada hace unos 2 años cuando terminé la obra. Antes no podía ni ver este rincón de la casa. Temblaba nomás de pasar cerca. Pero entonces pensé, ¿vas a dejar que este lugar te domine el resto de tu vida o lo vas a transformar en algo tuyo? Entonces junté un dinerito de la pensión, llamé a un albañil y remodelé todo. Pinté, arreglé, puse flores, transformé el lugar de mi dolor en el lugar de mi paz. Y ahora es aquí donde vengo todos los días a recordar que sobreviví. Antes de continuar mi historia, quisiera hacerles un pedidito especial a ustedes que me están viendo ahora. Cuéntenme aquí en los comentarios de qué ciudadcita me están viendo y qué hora del día es por allá. ¿Me están viendo en la mañanita, temprano, tomando café, por la tarde después de comer o en la noche antes de dormir? Me encanta saber de dónde son y en qué momento del día paran para oír a esta viejita contar sus historias. Y si todavía no te has suscrito al canal, dale al botoncito rojo, activa la campanita y deja tu like. Eso ayuda muchísimo a esparcir estas historias para más gente que necesita oírlas. Cuéntenme en los comentarios, ¿sí? Vamos a hacer una cadena de cariño aquí. Ahora, mis queridos, les voy a contar una historia que es difícil de hablar. Es sobre mi hijo, sobre lo que me hizo durante 15 años y sobre la noche que cayó justo aquí en este piso, sangrando, pidiéndome socorro. Y yo no hice nada, absolutamente nada. Pero para que entiendan por qué, necesito regresar al principio. Necesito contar quién era yo antes de que todo esto pasara. Nací en 1951,
aquí mismo en Aguascalientes, en una casa bien más humilde que esta donde vivo ahora. Era una casita de adobe, piso de tierra apisonada, sin cielo raso, sin nada. Mi papá, don Rodolfo Morales, era albañil. Hombre callado, serio, de pocas palabras, pero de palabra firme. No era cariñoso, no. Ya saben cómo era el hombre de aquel tiempo. Pero era trabajador honesto, ponía comida en la mesa todos los días y nunca levantó la mano a ninguno de nosotros. Eso ya era mucho en aquella época. Mi mamá, doña Guadalupe, era costurera. Tomaba ropa de fuera para coser. Trabajaba en aquella máquina Singer antigua de pedal que hacía un ruido rítmico toda la noche. Me encantaba dormir oyendo ese ruido. Parecía una canción de cuna. Mi mamá era chaparrita, delgadita, pero tenía una fuerza que impresionaba. Fuerza de mujer que nunca se rinde. Éramos 3 hermanos. Yo era la mayor. Después venía mi hermano Miguel, 3 años menor que yo, que ahora vive en la Ciudad de México y casi no nos hablamos. Y la más chica era Angélica, 6 años menor, que falleció de parto en 1998 con solo 41 años. Dejó un niño chiquito que fue criado por la familia del papá. Nuestra niñez era pobre, pero no era infeliz, mis queridos. Jugábamos en la calle de tierra, volábamos papalotes hechos de papel de China y varitas, jugábamos a la pelota, hacíamos muñecas con hojas de elote. Angélica y yo recogíamos flores de papel para hacer coronas, jugábamos a que éramos princesas, cosas de niños. Comíamos lo que había, arroz, frijoles, tortillas, a veces un pedazo de cecina cuando mi papá podía comprar. El domingo, mi mamá hacía unos frijoles charros con queso Oaxaca derretido, que era una delicia. Cuando tenía como 8 años, mi papá construyó un cuartito más en la casa, 2 recamaritas pequeñas, una para nosotras las niñas, otra para mis papás y Miguel. Antes todos dormíamos juntos en la sala. Tener cuarto aparte fue una fiesta. Angélica y yo nos pusimos tan felices que pasamos la noche despiertas platicando hasta que mi mamá nos mandó a callar la boca y dormir. Fui a la escuela hasta 4º año, escuela pública aquí cerca. La maestra doña Rosalía, una señora gordita de vestido floreado, que nos pegaba en la mano con regla cuando nos equivocábamos en las cuentas. Me gustaba estudiar. Era buena para leer, pero no era buena para las matemáticas. Dejé de estudiar porque tenía que ayudar a mi mamá con la costura. Aprendí a coser ahí mismo a los 10 años, sentada en aquella Singer, haciendo dobladillos, pegando botones, cosas simples. Los domingos íbamos a misa a la iglesia de San Antonio, allá en el centro. Mi mamá hacía cuestión, nos ponía el vestido menos roto, nos amarraba el pelo con listones y nos íbamos caminando por las calles de tierra hasta la iglesia. Después de misa, si había dinero, mi papá nos compraba una bolsita de cocadas para repartir. Yo guardaba mi parte para comerla despacito, la hacía durar toda la semana. Mi vida de niña fue así, simple, tranquila. Había dificultades, las había. Pasábamos apuros, faltaba dinero, a veces faltaba comida a fin de mes, pero había amor, había unión, había respeto. Mi papá nunca fue cariñoso, pero nunca fue violento. Mi mamá era dura, exigente, pero era justa. Y nosotros 3 hermanos, a pesar de las peleas de niños, nos protegíamos. Me acuerdo de una vez que a Miguel le pegó un muchacho más grande en la calle. Yo tenía como 12 años. Él tenía 9. Vi al muchacho empujando a mi hermano, insultándolo, pegándole en la cara. Yo agarré un palo y corrí hacia el muchacho. «Deja a mi hermano en paz, desgraciado». Le pegué con el palo hasta que salió corriendo. Miguel lloró de vergüenza porque lo había defendido su hermana, pero a mí no me importó. Era mi hermano. Iba a defenderlo. En aquel entonces, yo no sabía que años después iba a necesitar a alguien que me defendiera y nadie iba a aparecer. Cuando cumplí 13 años, empecé a ayudar a mi mamá, no solo con la costura, sino con otras costuras de fuera. Tomábamos encargos de vestidos de fiesta, ropa de boda, hacíamos a la medida. Yo era buena para pegar encaje, hacer acabados delicados. Mi mamá decía que tenía mano ligera. Me sentía orgullosa.
Mi papá trabajaba mucho, salía tempranito, regresaba de noche, sucio de mezcla, cansado. A veces traía un dinerito extra, compraba carne para que mi mamá hiciera un guisado o compraba fruta en el mercado. Comíamos mango con chile. Era una fiesta, cosas simples pero que nos dejaban felices. En aquel entonces, Aguascalientes era más chico de lo que es hoy. Todo mundo conocía a todo mundo. Toda la calle sabía la vida de todos. Había chismes, claro, pero también había solidaridad. Cuando la vecina se enfermaba, mi mamá le llevaba comida. Cuando faltaba azúcar en casa, pedíamos prestado a la doña Carmela de al lado. Era así, una comunidad, la gente se ayudaba. Yo crecí creyendo que el mundo funcionaba de ese modo, que la familia protegía a la familia, que los hijos respetaban a la mamá, que las personas tenían bondad en el corazón. Yo no sabía que iba a crecer y descubrir que no todo hijo respeta, que no toda familia protege, que hay gente que nace de una y se vuelve el peor enemigo. Pero en aquel entonces yo era solo una niña que jugaba en la calle, cosía con la mamá, comía mango con chile y pensaba que la vida iba a ser siempre así, simple, pobre, pero segura. Yo no sabía que a los 18 años me iba a casar con un hombre que parecía bueno y que iba a morir muy temprano, y que iba a parir un hijo que me iba a destruir por dentro durante 15 años. No sabía nada de eso, y gracias a Dios que no sabía, porque si lo hubiera sabido, creo que no habría tenido fuerzas para vivir ni aquellos años felices de la niñez. Cuando entré a la adolescencia, seguí trabajando con mi mamá en la costura. A los 14 años, yo ya hacía un vestido entero solita, del corte al acabado. Mi mamá se sentía orgullosa, decía que tenía futuro, que podía abrir mi propio taller algún día. Yo soñaba con eso. Soñaba con tener mi propia máquina, mis propios clientes, mi independencia. A los 16 años conocí a Arturo. Él tenía 22. Era ayudante de camión, muchacho guapo, alto, cabello negro bien peinado, diente blanco, sonrisa grande. Pasaba enfrente de mi casa cuando regresaba del trabajo, me saludaba con la mano. Yo me ponía colorada. Mi mamá veía y rezongaba. Guadalupe, muchacha decente, no se anda riendo con los hombres en la calle. Pero me gustaba la atención. Noviamos 6 meses a escondidas. Él pasaba, platicábamos rápido, me agarraba la mano, cosas de noviazgo inocente, ¿saben? Después le pidió mi mano a mi papá. Mi papá aceptó. Nos casamos cuando yo tenía 18 años recién cumplidos, en 1969, en una ceremonia chiquita en la iglesia de San Antonio, la misma a la que iba desde niña. Yo usé un vestido que yo misma cosí, blanco, con encaje en la orilla. Estaba tan feliz ese día. Pensaba que había encontrado mi lugar en el mundo. Arturo era bueno conmigo al principio. Trabajaba, traía el dinero a casa, no tomaba demasiado, no me pegaba. Vivíamos en un cuartito rentado cerca del mercado, chiquito, pero era nuestro. Yo seguía cosiendo, él trabajaba en el camión. La vida iba bien. En 1971, con 19 años, quedé embarazada de mi primer hijo. Le puse Héctor, nombre que Arturo escogió por un tío suyo que había muerto en un accidente. El parto fue difícil, tardado, dolió muchísimo, pero cuando pusieron a ese niño en mis brazos, olvidé todo. Era chiquito, rojito, lloraba fuerte. Lo miré y pensé, a este lo voy a amar el resto de mi vida. No sabía que ese amor se iba a volver mi maldición. Arturo se puso feliz con el hijo. Ayudaba a cuidarlo, cambiaba pañales, lo arrullaba cuando lloraba de noche. Éramos una familia. Simple, pero feliz. 2 años después vino Patricia, mi única hija, niña linda, tranquilita, dormía toda la noche. Y en 1979 nació Ricardo, el más chico, que era la copia del papá. Risueño, juguetón, lleno de vida. Para ese entonces ya vivíamos en una casita que Arturo compró con mucho sacrificio. La misma casa donde vivo hasta hoy. Era chiquita, necesitaba arreglos, pero era nuestra, pagada. Eso daba un orgullo tremendo. Héctor creció bonito, niño listo, alegre, jugaba en la calle con los amigos, volaba papalotes, jugaba fútbol. Yo lo veía y veía futuro. Veía un hombre de bien,
un hijo que iba a cuidarme cuando me pusiera vieja. Yo le cosía la ropa, le hacía la comida que le gustaba, lo protegía de todo. Mamá tonta, mamá que ama demasiado. Cuando Héctor cumplió 20 años en 1991, Arturo murió. Infarto en el trabajo. Murió en el momento, ni llegó al hospital. Todo fue muy rápido. Una semana estaba vivo, trabajando, riendo. A la otra estaba en el cajón. Quedé viuda a los 39 años, con 3 hijos que criar. Héctor ya era adulto, Patricia tenía 18, Ricardo era todavía adolescente con 12 años. Arturo dejó la casa a mi nombre y unos ahorros chiquitos, poquito, pero era algo. Guardé ese dinero con mucho cuidado, sabía que iba a necesitarlo. Fue una semana después del entierro que todo empezó a cambiar. Héctor vino a la cocina. Yo estaba haciendo café, todavía de luto, con los ojos hinchados de tanto llorar. Se sentó en la mesa y preguntó, «Mamá, ¿cuánto dejó mi papá de dinero?» Lo miré, me extrañó la pregunta. «¿Por qué quieres saber, mi hijo? Nomás quiero saber cuánto fue». «No es de tu incumbencia, Héctor. Ese dinero es para emergencias, para si lo llegamos a necesitar». Se levantó de la silla, vino cerca de mí y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Algo frío, vacío. ¿No es de mi incumbencia? Yo soy su hijo, tengo derecho. Héctor, tu papá dejó ese dinero para la familia. No es para que lo andes gastando en tonterías. Fue ahí que me dio la primera cachetada con la mano abierta. El ruido resonó en la cocina. Me quedé parada, agarrándome la cara, sin creerlo. Mi hijo, el niño que parí, que amamanté, que crié, acababa de pegarme. Miró su propia mano, me miró a mí y dijo, «Perdón, mamá», me exalté. Debí haberlo corrido de la casa en ese momento. Debí haber llamado a la policía, debí haber hecho algo, pero lo perdoné porque mamá perdona, porque pensé que era el dolor de la pérdida del papá, porque era tonta, porque lo amaba demasiado. Ese fue mi primer error, el error más grande de mi vida. En los meses siguientes, Héctor cambió completamente. Dejó de buscar trabajo. Se levantaba tarde, se quedaba en el cuarto, salía a la calle, regresaba de madrugada. No contribuía con nada en la casa. Yo pagaba todo solita con la pensión que recibía de Arturo. Comida, luz, agua, todo. Patricia trató de hablar con él. «Héctor, necesitas trabajar. Mamá no puede mantenerte el resto de tu vida». Él le mandó que se callara la boca. Dijo que ella no mandaba nada. Patricia le tuvo miedo. Vi el miedo en los ojos de mi hija, pero no hice nada. Pensé que iba a pasar. En 1995, Patricia se casó y se fue a Guadalajara con el marido. Antes de irse, me llamó al cuarto y me dijo, «Mamá, salte de esta casa. Ven a vivir conmigo a Guadalajara. Ese muchacho se está poniendo peligroso». La miré y le dije, «Es mi hijo, Patricia. No voy a abandonar a mi hijo». Ella movió la cabeza, me abrazó y se fue. Ricardo también salió de casa temprano, se casó, se fue a vivir a Puebla. Quedamos Héctor y yo, solos en esa casa, él en el cuartito del fondo que yo construí con mucho sacrificio para que tuviera privacidad. Yo en el cuarto de enfrente. 2 vidas separadas bajo el mismo techo. Fue en esa época, cuando yo tenía unos 45 años y Héctor tenía 25, que empezó a adueñarse de mi vida de verdad. Me había pensionado por invalidez, problema en la rodilla, artritis que dolía muchísimo, casi no podía caminar. La pensión era un salario mínimo, poco, pero era mía. Era todo lo que tenía. Cada día 5 del mes, cuando caía el pago, Héctor aparecía. Al principio pedía, «Mamá, préstame 2,000 pesos, te los devuelvo la semana que viene». Yo se los daba. Nunca los devolvía. Después dejó de pedir. Pasó a exigir. «Dame 3,000». Cuando me resistía, me pegaba. Solo en el cuerpo, en las costillas, en los brazos, nunca más en la cara, porque en la cara la gente ve. Él había aprendido. En pocos meses había tomado el control total. Agarraba mi tarjeta, sabía mi contraseña, iba al banco, sacaba todo, me daba 1,000 pesos para el mes entero. 1,000 pesos, mis queridos, para comida, medicina, todo.
Empecé a pasar hambre. Hambre de verdad, de abrir el refrigerador y no tener nada, de comer arroz con sal en la comida y repetirlo en la cena. Adelgacé. Las vecinas preguntaban si estaba enferma. Yo mentía. Decía que estaba a dieta. Mientras tanto, Héctor comía bien. Traía bolsas de restaurante, pizza, hamburguesas, cerveza. Comía en su cuartito con la puerta cerrada. El olor de la comida entraba a la casa. Yo sentía el olor mientras comía mi arroz solo. Una vez fui a pedirle un pedazo de su pizza. Estaba mareada de hambre. Toqué la puerta. Abrió, me miró, agarró el último pedazo, me miró a los ojos y se lo metió a la boca. Masticó despacio, tragó, me cerró la puerta en la cara. Regresé a mi cuarto y me acosté sin cenar otra vez. Y fue esa noche, acostada en la cama, con hambre, con dolor, con vergüenza, que entendí. Mi hijo no me amaba. Tal vez nunca me amó. Yo era solo una fuente de dinero para él, un objeto, una cosa. Y lo peor todavía estaba por venir. Los años fueron pasando y la situación fue empeorando. Héctor no era solo violento, era cruel. Tenía placer en verme sufrir. Me di cuenta de eso cuando empezó a hacer cosas que no tenían necesidad alguna, solo para lastimarme, como esconder comida. Yo compraba un paquete de galletas con lo poquito que me daba, lo escondía en la alacena y cuando iba a comer, el paquete estaba vacío. Él se había comido todo y había dejado el paquete vacío ahí nomás para que yo lo encontrara. O entonces compraba carne, la asaba, se la comía toda y dejaba los huesos encima del fregadero. El olor de la carne se quedaba en la casa. Yo me quedaba con agua en la boca, mirando los huesos, sabiendo que lo había hecho a propósito. Hubo una época que me desmayé. La primera vez fue en la mañana temprano. Me levanté de la cama, sentí la cabeza dar vueltas y caí. Me golpeé el hombro en el piso. Me quedé ahí acostada hasta que pude levantarme. No le conté a nadie. Tenía vergüenza. Vergüenza de admitir que estaba pasando hambre dentro de mi propia casa, causada por mi propio hijo. La segunda vez fue peor. Estaba en la cocina tratando de hacer un arroz con lo poquito que tenía. Sentí la vista oscurecerse. Traté de agarrarme de la mesa, pero no pude. Caí y me golpeé la cabeza en la esquina de la mesa. Me abrí una herida fea en la frente. Sangró mucho. La sangre me escurrió por la cara, goteó en el piso, manchó mi blusa. Me quedé ahí en el piso, medio mareada, viendo la sangre formar un charquito en el piso. Oí a Héctor salir de su cuarto, pasar por la cocina, mirarme tirada en el piso con sangre escurriendo, e irse. Salió por la puerta del frente, sin decir una palabra, sin preguntar si estaba bien, sin hacer nada. Me levanté sola. Limpié la sangre con un trapo de cocina. La mano me temblaba tanto que casi no podía agarrar el trapo. La cabeza me latía. Estaba mareada, débil, con miedo de caerme otra vez. Pero no podía caerme. No podía desmayarme de nuevo, porque si me desmayaba y no despertaba, nadie me iba a encontrar, a nadie le iba a importar. Me lavé la cara en el fregadero. El agua fría me ardió en la herida. Agarré una toalla apretada en la frente hasta que la sangre paró. No fui al hospital. No tenía dinero para el camión y Héctor no me iba a llevar. La herida cicatrizó chueca, mal cerrada. La cicatriz se quedó. Está aquí hasta hoy, del lado izquierdo de la frente. Cada vez que me veo en el espejo, la veo. Y me acuerdo de aquel día que caí sangrando en el piso de mi cocina y mi hijo pasó por encima de mí como si yo fuera basura. El hambre hacía que mi cuerpo se fuera rindiendo de a poco. Empecé a sentir dolor en el estómago, un dolor que quemaba, como si tuviera fuego por dentro. Mi cabello empezó a caerse. Me pasaba la mano por la cabeza y se me venían mechones enteros. Mi piel se puso seca, agrietada, mis uñas se quebraban. Me estaba deshaciendo, volviéndome ceniza, desapareciendo. Las vecinas notaban. Doña Guadalupe, está tan flaca, está enferma. Yo mentía. Es dieta. El doctor me la mandó. Mentira.
El doctor me había dicho que comiera más, que la anemia estaba peligrosa, que necesitaba carne, verduras, comida de verdad. Pero ¿cómo iba a comer si no tenía? Una noche desperté de madrugada con un hambre tan grande que dolía. El estómago me sonaba, se contraía, parecía que me estaba comiendo por dentro. Fui a la cocina, abrí el refrigerador. Había un pedazo de bolillo duro. Me lo comí con agua. Masticaba despacio, porque no tenía fuerza ni para masticar. Lloré mientras comía, las lágrimas cayendo en el pan duro, sal mezclada con la comida. Oí un ruido. Era Héctor en la puerta de su cuartito, parado, nomás en short, mirándome. Me vio ahí en la cocina de madrugada llorando, comiendo pan duro con agua. ¿Saben qué hizo? Se rió. Soltó una risita corta, seca, regresó a su cuarto. Cerró la puerta. Esa noche pensé en morirme. Pensé en agarrar el frasco de medicina del armario y tomarme todo, acabar con aquello de una vez. Pero entonces miré por la ventana de la cocina. Estaba amaneciendo, el cielo se estaba poniendo clarito. Y pensé, no me voy a morir, no le voy a dar ese gusto. Pero el hambre era solo el principio. Lo peor vino cuando empezó a traer gente a mi casa. Al principio era solo un amigo u otro. Mamá, Javier va a dormir aquí hoy. Me extrañaba, pero no reclamaba. Javier dormía en la sala, se iba al otro día. Pero entonces empezaron a venir 2, 3, cada semana. Hombres que yo no conocía, hombres que me miraban de un modo que me daba miedo, que se reían cuando yo pasaba, que cuchicheaban con Héctor en la cochera. Yo preguntaba, Héctor, ¿quiénes son esos hombres? ¿Por qué vienen aquí a cada rato? Él respondía, no es de tu incumbencia, vieja. Quédate callada. Vieja. Había dejado de llamarme mamá. Ahora era vieja, como si yo fuera un peso, un estorbo, una cosa que le estorbaba en su vida. Una noche desperté con ruido en el pasillo. Eran casi las 2 de la mañana. 3 hombres dentro de mi casa, borrachos, hablando fuerte, riéndose. Uno de ellos vino hasta la puerta de mi cuarto, trató de empujarla. Yo grité el nombre de mi hijo. Héctor, Héctor, ven acá. Apareció allá al fondo del pasillo, me miró al hombre en la puerta de mi cuarto, ¿y saben qué dijo? Quédate callada, mamá. Él nomás quiere platicar. Platicar a las 2 de la mañana en el cuarto de una señora de casi 70 años, 3 hombres borrachos. Gracias a Dios, doña Socorro, mi vecina, oyó mi grito y vino a tocar la puerta. Los hombres salieron refunfuñando. Héctor regresó a su cuartito, como si no hubiera pasado nada. Me quedé toda la noche despierta, sentada en la cama, con la silla recargada en la puerta, temblando. Al día siguiente lo encaré. ¿Qué querían esos hombres en mi cuarto, Héctor? Me miró con esa mirada fría que me helaba el alma. ¿Usted quiere comer este mes? Entonces no pregunte. Entendí. Entendí todo en ese momento. Mi hijo me estaba usando como moneda de cambio. Estaba ofreciendo acceso a mí para pagar deudas, como si yo fuera un objeto, una cosa sin valor. Debí haberme salido de la casa ese día. Debí haberme ido, pedido ayuda, hecho algo. Pero no tenía a dónde ir. No tenía dinero, no tenía a nadie. Patricia estaba en Guadalajara y casi no nos hablábamos. Ricardo estaba en Puebla con su vida. Estaba sola, completamente sola. Y aquello pasó más veces. No cada semana, pero pasaba. Los hombres venían, yo me encerraba en el cuarto con la silla recargada en la puerta, rezaba, lloraba bajito para que nadie oyera. A veces la tranca aguantaba, a veces no. Cuando no aguantaba, Dios mío, mis queridos, no tengo palabras para describir lo que era aquello. La desesperación, la humillación, el miedo, el dolor de saber que del otro lado de esa puerta estaba mi propio hijo, oyendo, sabiendo lo que estaba pasando y no haciendo nada para protegerme. Me quedaba encogida en la esquina del cuarto, abrazada conmigo misma, temblando, rezando bajito para que aquello acabara pronto. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Repetía el rezo sin parar.
Era lo único que me mantenía entera, que no me dejaba enloquecer. Pero había algo peor todavía, peor que todo. Cuando los hombres se iban, yo pensaba que había acabado, que podía respirar, que podía llorar en paz, pero no, porque entonces Héctor entraba a mi cuarto, no para ver si estaba bien, no para consolarme, no para pedirme perdón. Entraba furioso. «Deja de hacer ruido, vieja. Los vecinos van a oír. ¿Quieres que todo mundo sepa? Quédate callada». Y me pegaba. Me daba puñetazos en el cuerpo, me pateaba. Una vez me arrastró por el pelo por el piso del cuarto. Sentía mechones de cabello arrancándose del cuero cabelludo. El dolor era tanto que no podía ni gritar. Nomás gemía bajito mientras me arrastraba. «Quédate callada, quédate callada. Si gritas otra vez, te mato, vieja. ¿Entendiste?» Después de todo lo que ya había pasado, él todavía entraba y hacía peor, porque los otros hombres lastimaban mi cuerpo, pero mi hijo lastimaba mi alma. Él destruía lo poquito que todavía quedaba de mí. Hubo una noche que ya no aguanté más. Me quedé de rodillas en el piso de mi propio cuarto, agarrándole la orilla del pantalón, implorando. Las lágrimas caían en el piso. Mi voz salía débil, quebrada. «Héctor, por el amor de Dios, no dejes que vuelvan. Te lo suplico. Yo soy tu mamá. Yo te di la vida. Te cargué dentro de mí. Te crié. Por favor, mijo, no me hagas esto más». ¿Saben qué hizo? Me pateó la mano. El pie me pegó fuerte en los dedos. El dolor me subió por el brazo. Caí de lado en el piso. Me miró ahí abajo, encogida, llorando, y dijo con una voz fría que nunca voy a olvidar: «Tú me diste la vida, entonces ahora me debes. Todo lo que hago contigo es cobro. Me debes. ¿Entendiste? Me debes. Cobro. Como si yo debiera algo por haberlo parido, por haberlo criado, por haberlo amado. Como si ser mamá fuera una deuda que tenía que pagar con mi propio cuerpo, con mi dignidad, con mi vida». Me quedé en el piso. No me levanté. Me quedé ahí acostada en el piso frío, mirando al techo, viendo la luz débil del pasillo entrando por la rendija de la puerta, y pensé: ¿voy a morir aquí? ¿Voy a morir en esta casa, en manos de este hombre que salió de dentro de mí? Y nadie va a saber, a nadie le va a importar. Me van a encontrar podrida aquí en el piso y van a decir que fue de vieja, de enfermedad. Nadie va a saber lo que él hizo. Me quedé ahí en el piso hasta que amaneció. Cuando el sol empezó a entrar por la ventana, me levanté. La espalda me dolía, las rodillas me dolían, todo me dolía, pero me levanté porque todavía no era hora de morir. Todavía no. Doña Socorro era la única persona que todavía se me acercaba. Me veía los moretones cuando salía al patio. Me veía adelgazar cada día más. Oía los gritos de noche. Una vez me paró en el portón, me agarró el brazo con fuerza y me dijo, mirándome bien a los ojos: «Guadalupe, esto no puede seguir. Necesitas denunciar, necesitas pedir ayuda. Por el amor de Dios, ese hombre te va a matar». La miré con ojos cansados, ojos muertos. ¿Denunciar, Socorro? ¿Ir a la delegación y decir qué? ¿Que mi hijo me pega, que me roba, que trae hombres a mi casa? Yo soy una vieja gorda con artritis que casi no puede caminar. ¿Quién me va a creer? Y si se entera que fui, me mata, Socorro. Me mata de verdad, y yo lo sé. Socorro se quedó callada porque sabía que era verdad. En esta ciudad, en esta calle, en este país, hijo que le pega a su mamá es problema de familia. La policía va, platica y se va. Y el hijo se queda y la mamá recibe más golpes por haberse atrevido a contar. Pero Socorro no me abandonó. Empezó a traerme comida a escondidas. Pasaba por encima de la barda del patio cuando Héctor salía. Traía pan, fruta, comida. Yo comía llorando, no de tristeza, de vergüenza. Vergüenza profunda que quemaba por dentro. Vergüenza de depender de la caridad de la vecina, porque mi propio hijo, el hijo que yo crié, me dejaba pasar hambre. Y hay algo más que Socorro hizo y que yo solo descubrí después. Empezó a guardar pruebas sin que yo supiera.
Sacaba fotos cuando veía a los hombres entrando por mi portón. Grababa audio con el celular cuando oía los gritos. Anotaba fechas, horarios, nombres de los hombres que ella reconocía. Todo en una libretita verde que guardaba debajo del colchón. Estaba haciendo esto porque sabía que algún día iba a necesitarse, me dijo después, agarrándome las manos. O tú ibas a denunciar o te ibas a morir. Y si te morías, yo quería que alguien supiera por qué. Quería que el mundo supiera lo que ese desgraciado te hizo. El año era 2019. Yo tenía 68 años. Héctor tenía 48. Hacía casi 15 años que todo aquello había empezado. 15 años recibiendo golpes, 15 años pasando hambre, 15 años siendo tratada como basura por mi propio hijo. Estaba cansada, tan cansada que a veces me acostaba en la cama y pensaba, ¿será que si no despierto mañana sería mejor? Fue en septiembre de ese año que recibí la llamada telefónica. Era una mujer que no conocía, hablando desde Puebla. Voz temblorosa, nerviosa. ¿Usted es mamá de Ricardo? Mi corazón se heló. Sí. ¿Por qué, señora? Lo siento mucho. Su hijo sufrió un accidente de moto. Él no resistió. El mundo giró. Mis piernas fallaron. Me senté en el piso de la sala con el teléfono en la mano. No caí. Me senté despacio, deslizándome por la pared hasta quedar en el piso. El teléfono todavía en mi oído, la voz de la mujer hablando, pero yo ya no oía nada. Solo un zumbido, un vacío enorme. Ricardo, mi hijo más chico, el niño risueño, juguetón, lleno de vida, el niño que me abrazaba fuerte cuando era chico, que me decía mamita, muerto a los 40 años. Accidente de moto. Me quedé ahí sentada en el piso no sé cuánto tiempo. 1 hora, 2. El teléfono se me cayó de la mano. El sol se movió por la ventana. La luz cambió y yo seguía ahí, sentada en el piso, recargada en la pared, con el pecho tan apretado que casi no podía respirar. No tenía dinero para ir al entierro. Héctor había agarrado toda mi pensión, como siempre. Fui a su cuartito. Estaba acostado en la hamaca, metido en el celular, riéndose de algo en la pantalla. Héctor, mi voz salió ronca. Tu hermano murió. Necesito dinero para ir al entierro. Ni levantó los ojos del celular. Siguió bajando la pantalla, soltó una risita de algo que vio, respondió sin mirarme. Ya está muerto. ¿Ir allá va a cambiar qué? Me quedé parada, mirando a mi hijo, al hombre que había salido de dentro de mí, que tenía la misma sangre que Ricardo, que había crecido junto, jugado junto, dormido en el mismo cuarto cuando niños. Y él estaba ahí riéndose con el celular, diciendo que el hermano muerto no importaba. Dame el dinero, Héctor. Traté de hablar firme, pero mi voz temblaba. No tengo. ¿Tienes? Agarraste toda mi pensión ayer. Dame aunque sea una parte. Necesito ir al entierro de mi hijo. Se levantó de la hamaca despacio, metió el celular en la bolsa, vino caminando hacia mí y vi en sus ojos esa cosa que siempre me daba miedo. Ese vacío, esa frialdad. Me empujó contra la pared del cuartito, el brazo presionando mi cuello. No podía respirar bien. Sus manos eran fuertes. Traté de quitarlo, pero no pude. ¿Tu otro hijo murió y quieres que yo pague el pasaje? Él nunca se preocupó por ti. Ninguno de los dos se preocupó. ¿Quién se quedó aquí? ¿Quién está cuidándote? ¿Yo? Entonces cállate. Me soltó con un empujón. Caí de rodillas en el piso. Él regresó a la hamaca como si nada hubiera pasado. Se acostó, agarró el celular de nuevo. Me levanté despacio, salí del cuartito, fui a mi cuarto, cerré la puerta y lloré. Lloré todo lo que tenía guardado. Lloré por Ricardo que había muerto. Lloré porque no iba a poder despedirme de mi hijo. Lloré porque el otro hijo, el que estaba vivo, era un monstruo que yo misma había criado. No fui al entierro de mi propio hijo. Me quedé sentada en la silla de la cocina todo el día, mirando la pared, sin comer, sin tomar agua, nomás sentada. Mientras en Puebla estaban enterrando a Ricardo, yo estaba aquí encerrada en esta casa, sin poder despedirme,
sin poder besar su frente una última vez, sin poder decirle que lo amaba. Esa noche, Héctor salió a tomar. Regresó de madrugada borracho, riéndose fuerte, cantando, tropezándose con los muebles. Su hermano había muerto en la mañana y él estaba borracho, riéndose en la noche. Golpeó la pared del pasillo, tiró un cuadro, lo quebró, se rió más todavía, entró al cuartito cantando. Fue esa noche, acostada en la cama, oyéndolo reír y cantar mientras Ricardo estaba siendo enterrado, que algo se rompió dentro de mí. No fue enojo, fue claridad. Una claridad fría, dura, que vino de un lugar profundo que ni sabía que existía. Tengo 68 años. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿5 años? ¿10? ¿Voy a pasar el resto de mi vida así? ¿Voy a morir en manos de este hombre? ¿Voy a dejar que lo último que sienta en esta vida sea su patada, su puñetazo, su risa? La respuesta vino clara como el agua. No. Al día siguiente, cuando Héctor salió, doña Socorro vino a la casa, se sentó conmigo en la cocina, me agarró la mano. Tenía lágrimas en los ojos. Guadalupe, necesitas salir de esto, te voy a ayudar. No importa lo que decidas hacer, voy a estar de tu lado, pero necesitas salir de esto antes de que te mate. No hay cómo salir, Socorro. ¿A dónde voy? No tengo dinero, no tengo a nadie, no tengo nada. Sí tienes. Me tienes a mí y tienes la ley. Hay gente que puede ayudar, nomás necesitas pedir. Sacó la libretita verde de la bolsa, la abrió enfrente de mí, me mostró página tras página. Fechas, horarios, nombres, fotos de los hombres entrando por el portón, pedazos de audio donde se oía mi grito ahogado. Miré todo aquello y las lágrimas cayeron. Pero no lloré de dolor. Lloré porque alguien había visto, a alguien le importó, alguien anotó, alguien guardó prueba de que aquello había pasado, de que yo no estaba loca, de que no era mentira. Socorro, ¿hiciste todo esto? Sí, porque eres mi amiga, porque nadie merece lo que estás pasando y porque no voy a dejar que te mate. Fuimos a la Defensoría Pública juntas. Le conté todo a la LIC. Mónica, la defensora, una muchacha joven, seria, de mirada firme, que no desviaba. Oyó sin interrumpir, anotó todo. Cuando terminé, dijo: Doña Guadalupe, usted fue víctima de violencia doméstica, privación de libertad, apropiación de ingreso y otras cosas. ¿Quiere denunciar? Quiero, pero no ahora. Frunció el ceño. ¿Por qué? Porque si denuncio ahora, hoy se entera y se escapa o me mata antes de escaparse. Quiero que lo agarren de un modo que no pueda huir, que no tenga tiempo de hacer nada. ¿Entiende? La LIC. Mónica miró a doña Socorro. Doña Socorro me miró a mí. Las tres nos quedamos en silencio. Está bien, doña Guadalupe. Vamos a hacerlo a su modo, pero en el momento correcto usted me avisa y yo acciono todo de una vez. Armamos un plan. La Defensoría metió solicitud de orden de protección preventiva, que se activaría en el día correcto cuando yo mandara la señal. La delegación fue avisada. Todo listo, esperando el momento. Regresé a casa, hice café, limpié la cocina, esperé a que Héctor regresara. Cuando llegó, le serví comida, como siempre, callada, obediente, invisible. Comió sin mirarme, refunfuñó que estaba sin sal. Agarré el salero y lo puse enfrente de él sin decir nada. Pero por dentro, por primera vez en 15 años, sabía que tenía una salida, que tenía un plan, que no iba a morir en esa casa sin hacer nada. 3 semanas después, un jueves en la noche, Héctor trajo 4 hombres a la casa, borrachos, ruidosos, riéndose fuerte. Oí el portón abrirse, oí las voces. Mi estómago se heló, todo mi cuerpo empezó a temblar. Pero esta vez, antes de encerrarme en el cuarto, antes de rezar, antes de tener miedo, hice algo. Le mandé mensaje a doña Socorro. Una sola palabra. Hoy. Socorro llamó a la LIC. Mónica, que llamó a la delegación, que mandó la patrulla. Todo pasó rápido. Los hombres entraron. Héctor se fue a su cuartito. Yo traqué mi puerta. La tranca nueva que Socorro había cambiado sin que él supiera.
Tranca reforzada, con 3 llaves, pesada. Oí los pasos en el pasillo. Oí la risa. Oí a alguien decir mi nombre. Oí a alguien intentar la manija. Esta vez la tranca aguantó. Empujaron. 1 vez, 2, 3. Patearon, insultaron, gritaron. Héctor apareció en el pasillo gritando: «¡Abre esa puerta, vieja! ¡Abre!». Me senté en la cama, abracé la almohada, cerré los ojos y esperé. 8 minutos después, llegó la patrulla. Sirena, luz azul y roja, entrando por la ventana. 2 policías entraron por el portón. Encontraron 4 hombres borrachos en el pasillo, tratando de romper la puerta de una anciana de 68 años. Los 4 fueron detenidos. Héctor trató de brincar la barda del fondo. Un policía lo agarró en el callejón. Gritó: «¡Suéltenme! Vivo aquí. Es la casa de mi mamá». El policía lo miró y dijo: «Es exactamente por eso que está detenido». Cuando los policías se fueron y la casa quedó vacía, salí del cuarto despacio, abrí la puerta, miré al pasillo. Estaba silencioso, vacío. Por primera vez en 15 años, silencioso de verdad. Me senté en el sillón de la sala y lloré. Lloré todo lo que había aguantado durante años. Lloré por Ricardo, que había muerto y que no pude enterrar. Lloré por la vida que perdí. Lloré por la mujer que era antes de todo esto. Lloré por la mamá que fui y por el hijo que crié. Y cuando terminé de llorar, me levanté. Fui a la cocina, hice café, me lo tomé sentada en la mesa, mirando por la ventana, viendo el día amanecer. Era el primer día de mi libertad. O al menos eso pensé. Héctor estuvo detenido 3 días, solo 3 días. Un amigo suyo, nunca supe cuál, pagó la fianza. Salió de la delegación furioso, borracho de rabia. Doña Socorro me llamó de madrugada. Su voz estaba temblando. «Guadalupe, salió. Viene para allá. Salte de la casa. Ven a mi casa ahora, por favor». Ay, pero no salí. No sé explicar por qué. Tal vez porque esa era mi casa. Tal vez porque estaba cansada de huir. Tal vez porque algo dentro de mí ya sabía que esa noche iba a ser la última. De un modo u otro. Eran las 2 de la mañana cuando oí el ruido del portón siendo pateado. ¡Bang! 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 El metal aplastándose, doblándose. Después su voz gritando en la calle. «Vieja desgraciada, me denunciaste, llamaste a la policía. Te voy a matar hoy. ¿Me oíste? Te voy a matar». Me levanté de la cama, todo mi cuerpo temblando. El miedo regresó de golpe, como una cubeta de agua helada aventada encima de mí. Lo oí romper el portón, el ruido del fierro quebrándose. Lo oí entrar al patio pisando fuerte, patear la puerta del frente. La puerta se abrió. Él tenía llave. Entró a la casa gritando, quebrando cosas. Oí el ruido de vidrio quebrándose, de silla cayendo. Corrí al cuarto, traqué la puerta. La tranca nueva, la tranca que Socorro había puesto. Vino al pasillo, pateó mi puerta. 1 vez, 2, 3. La madera se rajó. Hizo un ruido alto, seco, pero no se abrió. Gritó una grosería, insultó todo lo que hay, golpeó la puerta con los puños, se fue a la cochera. Oí los pasos, lo oí revolviendo las herramientas. Regresó al pasillo, esta vez con la barreta, esa herramienta pesada de fierro que usaba para arreglar la moto. Metió la barreta en la rendija de la puerta. Hizo fuerza. La madera gimió, se rajó más. Oí el ruido de la tranca empezando a ceder, la madera astillándose. La puerta se abrió con un estallido. Yo estaba en la esquina del cuarto, detrás de la cama, temblando, agarrando el celular. Ya le había mandado mensaje a Socorro otra vez. Héctor entró. Los ojos rojos de odio, la boca echando espuma, la barreta en la mano levantada, la luz del pasillo detrás de él, haciendo una sombra enorme en la pared. «Dije que te iba a matar, vieja. Llegó la hora». Cerré los ojos, esperé el golpe, esperé el dolor, esperé el fin. Pero el golpe no vino. Oí un ruido raro, un ploft, como un resbalón, como pie perdiendo el equilibrio. Abrí los ojos.
Héctor estaba cayendo de espaldas, en cámara lenta. El pie se le había resbalado en la chancla suya, que había dejado tirada ahí días antes cuando entró borracho y se fue directo al cuarto sin quitarse los pies. El cuerpo se fue para adelante, el cuerpo para atrás. Los brazos se abrieron tratando de agarrarse de algo, pero no había nada. Cayó de espaldas en el piso del pasillo. La cabeza pegó en el piso de cemento con un ruido seco, alto, hueco, que resonó por toda la casa. Un ruido que nunca voy a olvidar. La barreta voló de su mano, pegó en la pared, cayó en el piso con un sonido metálico. El cuerpo se quedó quieto, estirado en el piso, boca arriba. Salí de detrás de la cama, despacio, con miedo de que fuera truco, con miedo de que se levantara de repente. Pero no se levantó. Lo miré. Estaba boca arriba en el piso, los ojos abiertos, un hilito de sangre empezando a escurrir de atrás de la cabeza, formando un charquito pequeño y oscuro en el cemento. ¡Mamá! Su voz salió débil, ronca, asustada. ¡Mamá! ¡No puedo moverme! ¡Ayúdame! Estaba consciente. Los ojos se movían, la boca se movía, pero el resto del cuerpo no. No movía las piernas, no movía los brazos ni los dedos, solo los ojos y la boca. La caída había hecho algo en la columna o en el cuello. No sabía qué, solo sabía que estaba en el piso, paralizado, sangrando. «Mamá, llama a la ambulancia, por favor. No puedo respirar bien, mamá». Lo miré, me quedé mirándolo por un tiempo largo. Vi las manos que me habían pegado durante 15 años. Las manos que me dieron puñetazos, que me arrastraron por el piso, que me empujaron contra la pared. Vi la boca que me llamaba vieja, que se reía cuando yo lloraba, que decía que me tardaba en morir. Vi los ojos que miraban cuando yo suplicaba y no sentían nada, absolutamente nada. Vi también al niño que parí, que amamanté, que arrullé cuando lloraba de cólicos, que protegí de todo, que amé más que nada en la vida. Y no sentí nada, absolutamente nada. Salí del cuarto, pasé por encima de él en el pasillo despacio, mirándolo ahí abajo. Trató de mover la cabeza para seguirme con los ojos, pero no pudo mucho. Fui a la sala, me senté en el sillón, agarré el control remoto y prendí la televisión. «Mamá, mamá, por el amor de Dios, estoy sangrando, no puedo respirar bien. ¡Mamá!», gritaba en el pasillo, la voz poniéndose más débil, más desesperada. Vi el programa de la madrugada, esos programas de vender productos. Sartén antiadherente con mango que no se calienta, colchón ortopédico con masajeador, cuchillo eléctrico que corta hasta piedra. El presentador gritaba las ofertas con voz animada. «Solo hoy, solo ahora, llame ya». Héctor gritaba en el pasillo pidiendo socorro. «Mamá, por favor, tengo miedo, no me quiero morir». 2 gritos al mismo tiempo. Yo le ponía atención solo a uno. Me quedé pensando. Esa sartén eléctrica se ve buena. Cocina solita, no necesitas estar moviendo. ¿Será cara? ¿Con mi pensión podré comprarla? Me llamaba mamá ahora. No vieja, mamá. La misma boca que decía, «Quédate callada, vieja», estaba diciendo, «Mamá, ayúdame». La misma boca que se rió cuando me vio comiendo pan duro de madrugada, estaba suplicando socorro. Prendí la televisión porque era lo que él hacía. Cuando los amigos estaban en mi cuarto haciendo lo que querían conmigo, él prendía la tele en su cuartito para no oír mis gritos, para fingir que no estaba pasando nada. Ahora yo prendí la tele para no oír sus gritos, para fingir que no había un hombre muriendo en el pasillo de mi casa. No llamé a la ambulancia. No me levanté del sillón. No volteé para atrás ni una sola vez. Doña Socorro llegó como 20 minutos después. Entró corriendo por la puerta que estaba abierta. Vio a Héctor en el piso. Vio la sangre que había formado un charco más grande ahora. Me vio a mí sentada en el sillón viendo la tele. «Guadalupe, por el amor de Dios, el muchacho está en el piso. Está sangrando mucho». «Lo sé, Socorro. Necesitas llamar a la ambulancia ahora». La miré con una calma que no era calma. Era cansancio de quien gastó toda la emoción que tenía en la vida.
Llama tú, Socorro. Yo ya me cansé de socorrer a quien nunca me socorrió. Socorro se quedó mirándome, la boca abierta, sin creerlo. Después miró a Héctor. Estaba casi inconsciente, los ojos cerrándose, la respiración débil. Agarró el celular, llamó a la ambulancia. Llegaron en 40 minutos, 40 minutos largos. Héctor estaba inconsciente cuando entraron. Perdió mucha sangre. El charco se había esparcido por todo el piso. El traumatismo en la cabeza era grave. Lo subieron a la camilla. Uno de los paramédicos me miró y preguntó: ¿Va a ir con él, señora? No. Pero usted es la mamá. Sí. Y fue exactamente por eso que está ahí en esa camilla. Porque fui mamá de más, perdoné de más, aguanté de más. Ahora me cansé. Llévenlo. El paramédico me miró con cara rara. No dijo nada. Se lo llevaron. Cuando la ambulancia se fue y la casa quedó vacía otra vez, apagué la tele. Me levanté del sillón, fui al cuarto, miré al pasillo antes de cerrar la puerta. Había sangre en el piso, mucha sangre. La mancha era grande, oscura, brillante. Cerré la puerta, me acosté en la cama y dormí. Por primera vez en 15 años, dormí toda la noche, sin despertarme a medianoche con miedo, sin oír pasos en el pasillo, sin temblar. Dormí en paz. Cuando desperté al otro día, el sol estaba entrando por la ventana. La casa estaba silenciosa. Fui a la cocina, hice café, me senté en la mesa, lo tomé despacio, mirando por la ventana. Después agarré la cubeta, el trapo, el jabón y limpié la sangre. Limpié esa sangre como si estuviera limpiando 15 años de dolor. Tallé el piso hasta que no quedó nada, hasta que el cemento quedó limpio otra vez, hasta que el agua de la cubeta se puso roja, oscura, espesa. Tiré el agua sucia en la coladera, lavé el trapo, guardé la cubeta y me senté en la silla del portal. Doña Socorro vino con café, se sentó a mi lado, no dijo nada. Nomás se quedó ahí conmigo. Y así fue como empezó mi vida nueva, con una mancha de sangre limpia del piso, con una silla en el portal, con una taza de café y con silencio. Silencio de verdad, por primera vez en 15 años. Héctor estuvo internado 11 días. Traumatismo cráneoencefálico grave. Se fracturó la base del cráneo en la caída. Estuvo en coma 3 días. Cuando despertó, no movía el lado izquierdo del cuerpo. El doctor dijo que tal vez recuperaría con fisioterapia. Tal vez no. Yo no lo visité ni un día. Ninguno. La enfermera llamó el segundo día. Doña Guadalupe, su hijo está preguntando por usted. Dígale que estoy ocupada. ¿Ocupada con qué, señora? Viendo televisión. El quinto día llamó del celular de otro paciente. Voz débil, arrastrada, con miedo. Mamá, la necesito aquí. Tengo miedo. Estoy solo. Respiré hondo, agarré el teléfono con fuerza y dije todo lo que había aguantado durante 15 años. ¿Me necesitabas cuando me dejabas con 1,000 pesos al mes y yo pasaba hambre? ¿Me necesitabas cuando traías a esos hombres a mi casa? ¿Me necesitabas cuando te quedabas afuera de la puerta oyendo lo que me hacían y después entrabas y me pegabas para que me quedara callada? Silencio del otro lado. Solo su respiración débil. Me llamabas vieja. Decías que no servía para nada, que me tardaba en morir, que querías la casa para ti. Ahora me llamas mamá porque estás en una cama de hospital sin poder moverte. Voy a cambiar, mamá. Lo juro, voy a cambiar. Héctor, pasé 15 años esperando que cambiaras. No cambiaste, empeoraste. Cada día que pasaba te ponías peor. Quien cambió fui yo. ¿Y sabes qué cambié? Dejé de tenerte lástima. Colgué y nunca más contesté. Mientras estuvo internado, la LIC, Mónica actuó rápido. Con la libretita verde de Socorro, los audios, las fotos, mi testimonio y los registros de la noche de la detención, armó el proceso completo. Héctor fue denunciado por violencia doméstica contra persona mayor, apropiación de beneficio de pensión, privación de libertad, lesiones corporales graves continuadas. Los 4 amigos fueron denunciados aparte.
2 de ellos, Javier y uno tal Raúl, hicieron acuerdo y confesaron. Confirmaron que Héctor ofrecía tiempo con su mamá a cambio de perdón de deudas. Confirmaron las noches, confirmaron los gritos, confirmaron que él se quedaba afuera esperando. Cuando la agente del Ministerio Público le preguntó a Javier, ¿no sentía nada? Era una anciana. Javier respondió, Héctor decía que ella dejaba, que le gustaba. La agente apagó la grabadora, salió de la sala y lloró en el pasillo. Después regresó y terminó la declaración. Héctor salió del hospital en silla de ruedas. No recuperó el movimiento de la pierna izquierda, cojeaba, arrastraba el pie, necesitaba muleta. El lado izquierdo de la cara se le quedó con un jalón, secuela del trauma que le dejó la cara chueca. Fue detenido el día que salió del hospital. Directo a la cárcel, sin pasar por la casa, sin ver a su mamá. Condenado a 12 años en régimen cerrado. El abogado trató de alegar que yo era negligente, que no llamé socorro la noche de la caída, que yo era cómplice de su propia lesión. El juez miró al abogado y dijo, la señora estuvo 15 años pidiendo socorro y nadie le llamó a nada. ¿Ahora usted quiere que ella socorra a quien iba a matarla? El abogado se quedó callado. Una semana después de la condena, Patricia llamó. Había visto en los sitios de noticias de Guadalajara. La historia se había esparcido. Mamá, ¿por qué nunca me contó? Respiré hondo. La pregunta que esperaba desde hace años. ¿Por qué te fuiste, Patricia? Te fuiste a Guadalajara y no volteaste para atrás. Te llamé en 2018, el Día de las Madres. No contestaste. Te mandé mensaje en tu cumpleaños. Lo viste y no respondiste. Me dejaste sola con él. ¿Y ahora quieres saber por qué no te conté? Lloró del otro lado de la línea. No conté porque no tenía a quién contarle. Yo gritaba y nadie oía. La vecina oía, pero no podía hacer mucho. La ciudad oía, pero fingía que no. Tú oías porque sabías cómo era él antes de irte, pero preferiste huir. Mamá, no sabía que era tan... Sabías, Patricia, sabías. Nomás escogiste no ver. Es más fácil así. Patricia vino a Aguascalientes la semana siguiente. Llegó en camión, entró a la casa y me encontró sentada en el portal tomando café. Flaca, marcada, con la cicatriz en la frente, pero de pie, viva, entera. Nos abrazamos sin palabras, lloramos juntas, un llanto de años guardado. Patricia se quedó una semana. Limpió toda la casa, compró despensa, me llevó al doctor a hacerme estudios, cambió todas las cerraduras otra vez, esta vez con 4 trancas en cada puerta. Cuando se iba a ir, le dije, no necesitas quedarte, Patricia. Me las arreglé solita todo este tiempo. Me las arreglo ahora. Nomás no desaparezcas otra vez. Patricia no desapareció. Llama cada semana, manda dinero cada mes a mi tarjeta. Mandó instalar cámaras en toda la casa. No es suficiente para borrar los años que se quedó lejos, pero es más de lo que cualquier persona hizo por mí en 15 años. Hoy, a mis 74 años, mi vida es completamente diferente. Me levanto temprano, hago mi café bien cargado, como mis chilaquiles con queso fresco, me siento en la cochera remodelada, esa cochera azul que pinté. Veo a los pajaritos, tomo mi aire, agradezco por cada día. La casa es solo mía ahora. Cambié el cuartito del fondo donde él vivía. Lo hice depósito de cosas viejas. Puse sus cosas en bolsas de basura y las dejé en la banqueta. La vecina preguntó, ¿no va a guardar para cuando salga de la cárcel? Respondí, cuando salga yo ya no voy a estar aquí, y la casa va a ser de Patricia, que se las arregle. Por la tarde me siento en el portal con doña Socorro. Tomamos café, comemos el pan dulce que yo hago con harina fresquita del mercado, hablamos de la novela, de la vida, nos reímos de tonterías. Cada risita vale oro para quien pasó lo que yo pasé. A veces voy al mercado a comprar mis cosas. Platico con las vecinas. Voy a la iglesia de San Antonio los domingos, la misma iglesia a la que iba cuando niña. Cosas simples, cosas que antes no podía hacer porque vivía con miedo.